Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase teórica que introduce la segunda unidad temática del curso de Forma Urbana 1. Vamos a volver sobre el concepto de tejido que hemos introducido en la última parte del curso de Forma Arquitectónica 2. En este caso vamos a pensarlo sobre todo como una cualidad de la forma urbana que permite describir comportamientos extensivos comunes a distintas partes de la ciudad, donde se mantiene una serie de cualidades comunes, similares, que tienen que ver por la relación que se establece entre la organización de la ocupación del suelo, sobre todo el modo en el cual se ordena la forma del espacio público, la organización de calles, de avenidas, pasajes, normalmente en las ciudades latinoamericanas en la forma de grillas, la relación entre ese sistema de amanzanamiento y el parcelamiento, es decir, el modo en el que se subdivide la propiedad, y el modo en el cual esa propiedad del suelo subdividida tiene determinada huella de edificación, o en todo caso tiene determinada edificación que corresponde a determinados comportamientos tipológicos. Cuando la edificación, el parcelamiento y el amanzanamiento tienden a tener comportamientos similares, nos encontramos frente a un tejido que tiene determinadas características. Si una de las tres variables empieza a cambiar, probablemente el comportamiento del tejido sea distinto. El ejercicio que vamos a tratar de abordar es cómo ir desde los casos particulares con los que han venido trabajando hasta ahora, desde las muestras, hacia la determinación de en qué medida esas muestras son significativas como representación de un tejido, qué tan extendido es ese tejido, qué tan continuo o semejante es ese tejido, qué rangos de variación tiene en sí mismo, etc. ¿no? O sea, con lo cual vamos a tratar de entender estos problemas de amanzanamiento, parcelamiento, huella edificada y, sobre todo, a partir de esta herramienta, tratar de entender la continuidad y la discontinuidad de la forma urbana. El año pasado presentamos en esta teórica introductoria a las cuestiones de tejido algunos ejemplos de la ciudad de Roma, sobre todo de los registros de la Roma del barroco, partiendo de esta planta dibujada por Giambattista Nolli hacia mitad del siglo XVIII, en la que justamente describe de un modo bastante claro determinados comportamientos de los tejidos de la ciudad de Roma para ese momento. En particular, lo que hace Nolli es poner en valor muy especialmente cómo se establece la relación entre llenos y vacíos, cómo podemos entender que hay una serie de áreas de la ciudad que están densamente edificadas, produciendo manzanas muy compactas, con pocos espacios libres, cómo empieza a ver, particularmente a partir del plan de Sixto V, una diferencia cualitativa en el espacio público entre avenidas, que se vinculan a plazas, ¿no? y calles, que tienen una dimensión y una extensión muy diferente, y cómo especialmente se establece una relación entonces entre las áreas administrativas y de vivienda, que tienden a presentarse como áreas dominantemente llenas, y un enlace muy interesante entre las plazas y los edificios públicos, especialmente las iglesias, vinculadas al modo en el cual, en particular en la Roma barroca, se entiende esta relación entre espacio público e instituciones públicas, entendiendo fundamentalmente como instituciones públicas claves de ese momento de Roma a las iglesias y a las dinámicas de uso de la ciudad a partir de los rituales del cristianismo católico. Me interesa ahora comparar ese documento que ya conocíamos con el Catasto Gregoriano hecho en 1835, que ahora lo que nos presenta es, en todo caso, las mismas áreas de la ciudad, pero con un nivel superior de información, obviamente algunos años después. Y en todo caso, esa información ahora pone en valor, como con Nolli, esta relación entre el espacio público y el interior de los edificios religiosos, pero lo que aparece es un tipo de descripción mucho más pormenorizado de cómo aparecen ocupadas las manzanas, cómo hay un sistema de parcelamiento
de subdivisión del suelo y determinado modo de pensar la relación entre los llenos y los vacíos de las edificaciones, con unos patios que tienden a ocupar más o menos el centro de las manzanas, pero que mantienen muy definido y muy compacto y muy cerrado el frente sobre las calles y las avenidas. En esto hay una diferencia muy grande con el plano de Noli, porque si para Noli en el siglo XVIII la propiedad del suelo no es un dato relevante en la Roma barroca, porque todavía hay un concepto del dominio del suelo donde prácticamente la mayor parte del suelo del área central de Roma es propiedad de la Iglesia, en esta transición entre el siglo XIX y el XX va a cambiar mucho el concepto del suelo, ¿no? Y lo que va a aparecer es una, un debate sobre la administración del suelo entre instituciones del nuevo Estado italiano, la Iglesia, distintos organismos de la misma Iglesia, la propiedad privada de determinados actores, etc. Es decir, empieza a haber un problema específico, ¿no?, en esta relación entre espacio público, dominio del suelo y edificación, que hace necesario que los documentos empiecen a ordenarse con otro tipo de información y a interpretar el comportamiento de los tejidos de la ciudad, justamente aclarando un poco más las semejanzas y las diferencias entre las áreas eh, determinadas fundamentalmente como áreas de alcance institucional, donde hay iglesias, patios de probables conventos o monasterios, etcétera, y áreas subdivididas que tienen usos institucionales y de vivienda o residenciales, probablemente bajo el control de otros propietarios. Si ahora accedemos a la versión digitalizada de ese catastro y lo actualizamos con el comportamiento de las edificaciones, incluso en función de sus usos, y por lo tanto empieza a haber como más nitidez en la diferencia entre los destinos institucionales, los privados, etcétera, podemos empezar a entender que la organización de los tejidos es más compleja, que hay un tipo de relaciones de continuidad y discontinuidad que se van localizando, que van haciendo aparecer partes de la ciudad con determinadas características distintas a las otras. Si empezamos a abstraernos de esos datos funcionales y vemos fundamentalmente la relación entre edificación, parcelamiento y amanzanamiento, empezamos a entender que hay realmente como una diversidad compleja que requiere cierta interpretación, pero que incluso cuando ampliamos ese zoom y tratamos de entender tramos mayores de la ciudad, esas relaciones se pueden volver realmente muy, muy distintas, ¿no? En el sentido que podemos reconocer áreas de la ciudad muy ordenadas a partir de sistemas de amanzanamiento más regulares. Estas áreas están ya alejadas de la topografía de las colinas, se encuentran en situaciones más planas, se desarrollan en épocas más cercanas al siglo XVIII y XIX, por lo tanto empiezan a tener otro tipo de organización urbana, otro tipo de arquitectura, etcétera, con lo cual conforman tejidos con características distintas a los tejidos de las áreas centrales, que de alguna manera vienen conservando lógicas organizativas incluso desde la antigua Roma. Y esto nos permitiría empezar a reconocer que según seleccionemos diferentes áreas de la ciudad, empezaríamos a encontrar tejidos o en todo caso tipos urbanos bastante distintos, ¿no? O sea, digo tipos urbanos porque ese es el título que se presenta en esta investigación, pero podemos pensar que justamente no se trata de tipos arquitectónicos en sí, sino más allá de que las palazinas lo constituyan como tal, sino que de lo que se trata es de formas de relacionar la edificación con el amanzanamiento, el parcelamiento y el espacio público que van adquiriendo cualidades diferentes según se trate de distintas edificaciones, distintas áreas de la ciudad, distintos propietarios del suelo, distintos modos de gestionar y producir la ciudad,
acciones especulativas de desarrolladores inmobiliarios, vivienda de interés social, vivienda ilegal, es decir, gestionada un poco por lógicas de ocupación y autoconstrucción, etcétera, ¿no? De estas comparaciones puede además obtenerse determinados índices, como los que hemos venido estudiando, y empezar a entender, por ejemplo, cómo cambian, de acuerdo al comportamiento de cada uno de los tejidos, determinados indicadores y en todo caso cómo la variación de la incidencia del espacio público, de las áreas libres privadas, los factores de ocupación del suelo, etcétera, pueden determinar una comprensión de determinadas tendencias de los tejidos en distintas áreas de la misma ciudad. Si ahora hiciéramos un ejercicio parecido rápidamente con Barcelona, aprovechando esta muy linda carta histórica que aparece en una plataforma online, podríamos reconocer cómo hay distintos criterios organizativos de la ciudad que se pueden entender casi como capas históricas, ¿no? El castro romano de la época de la fundación de Barcelona, como un área fortificada pero ordenada fundamentalmente como un damero, la extensión en la Edad Media de ese antiguo campamento romano, ya con una lógica de organización de las calles más irregular, con otro concepto de defensa y de circulación y de edificación en la estructura organizativa de la ciudad. Los modos en los cuales, a medida que avanzamos hacia 1400, se produce un ensanche de primer orden en la ciudad y se empiezan a producir ahora una lógica de expansión un poco más regular de ese tejido medieval. La aparición hacia fines del siglo XIX de nuevas estrategias de reorganización de la ciudadela, la aparición de la Barceloneta, que muchos de ustedes han conocido bien, con lógicas más regulares y ortogonales y de un dimensionamiento muy diferente de la escala de la manzana, la calle, la parcela urbana, etc. Y la aparición sobre el final del siglo XIX del plan de ensanche proyectado por Ildefons Cerdá, donde aparece ahora un criterio cualitativamente distinto de imaginar la relación entre espacio público, manzana, parcelamiento y edificación, que se traza sobre todo bajo esa hipótesis de una ciudad regular, de la expansión de la urbanización y del sistema de avenidas que sobre todo operan en la conexión entre los poblados que eran en principio externos al casco histórico de la ciudad y que ahora empiezan a quedar integrados por un tejido nuevo que los vincula una vez que se desmonta la muralla como cierre absoluto de la ciudadela. En ese proceso, obviamente, lo que aparece es una lógica de relación entre avenidas, calles, manzanas y parcelamiento, que además tiende a corresponder con una lógica de ordenamiento de la edificación a partir del código que regula las nuevas construcciones en el ensanche, y que fija de alguna manera como ideal el centro libre de manzana, ¿no? Como un espacio libre común, a pesar de que el suelo está subdividido y repartido en muchas parcelas de propiedad diferente, pero se tiende a optimizar esta idea de un área libre común y una densificación de la edificación en el perímetro que suele estar acompañada de sistemas de pequeños patios que garantizan la lógica de iluminación y ventilación de estas masas construidas que tienden a ser bastante altas. De hecho, este modelo de densificación en altura es el que de alguna manera se impone en el ensanche finalmente, y más que encontrar este tipo de lógicas de edificación, vamos a encontrar este tipo de edificación de varias plantas con retiros, tratando de mantener libre el centro de manzana. Ese contraste entre ciudad nueva y ciudad antigua, entre diferentes tipos de tejidos en función de cambios en los modelos de espacio público, de propiedad del suelo, de tipos edilicios, y además de la renovación técnica de la industria de la construcción y la posibilidad de edificar en altura, etc.,
lo podemos ir reconociendo en distintas ciudades con cualidades muy diferentes. Este es un relevamiento cercano a 1940 de la ciudad de Berlín, donde vemos en particular cómo se produce cierto contraste entre un área central muy compacta de la ciudad, donde básicamente los tejidos son muy densos y los modos de habitar tienen que ver con estas edificaciones muy cerradas que llegamos a ver en algún momento en forma arquitectónica 2, que en Alemania solían llamarse Mietkasernen, ¿no? O sea, de estas especies de conventillos, y la aparición de estos tejidos más abiertos sobre áreas de suelo libre y edificaciones concentradas en altura que van apareciendo en determinadas áreas de la ciudad, ¿no? Esos proyectos que de alguna manera renuevan la manera de concebir el uso del suelo en la ciudad de Berlín tienen que ver con el impacto de la vivienda moderna en la Berlín de principios del siglo XX, ¿no? Y la aparición de lo que para la cultura alemana del momento eran las Siedlungen, es decir, los conjuntos edificados sobre todo como tiras que tratan de optimizar la relación de iluminación y ventilación y la liberación del suelo, ¿no? De las cuales algunas son realmente muy importantes, como por ejemplo el barrio Siemensstadt vinculado a la fábrica Siemens, ¿no? Muchas de estas viviendas son viviendas obreras y aparecen asociadas directamente a implantaciones industriales y, por ejemplo, conciben realmente un tipo de ocupación del suelo donde hay mucho suelo libre común y las edificaciones están muy concentradas y se ordenan de manera muy regular, cambiando sustancialmente la propia idea de la relación entre espacio público, calle y parcela, ¿no? Fíjense que empieza a haber como una concentración de la circulación vial en determinadas avenidas y un sistema mucho más mixto de parques y calles vehiculares de baja densidad y peatonales, ¿no? No se trata de una grilla regular simplemente. Por momentos, con estas unificaciones del dominio público y produciendo como grandes parcelas de vivienda colectiva y por momentos subdividiendo intensamente el suelo y produciendo muchas viviendas individuales en línea, ¿no? Con lo cual, a pesar de que las edificaciones se presentan como edificaciones en tira, podríamos pensar que se trata de tiras cualitativamente muy distintas, de distintas clases de tejidos, ¿no? Las que se conforman sobre suelo común y vivienda colectiva y los que se conforman sobre suelo privado y vivienda individual. En este esquema, Ernst May, para la década del 30, produce un poco como una teoría de estas transformaciones urbanas, en este caso referido a Frankfurt, pero vinculado un poco a este modelo de urbanismo alemán moderno, que trata de pensar justamente cómo pasar de la manzana compacta tradicional de las Mietkasernen con sus edificaciones en altura y pequeños patios, ¿no? Y donde básicamente la organización está dominada por la calle y el parcelamiento, a una oportunidad de pensar que ahora el sistema de calles no conforma tramas tan continuas, empieza a haber como grandes manzanas que se subdividen con calles más pequeñas que permiten establecer un tipo de relación con el espacio público mayor, ¿no? Aumentar el desarrollo lineal de espacio público, cuando antes había solo 4 calles, ahora empezamos a encontrar al menos 3 calles más que son capaces de presentar frentes de espacio público para más edificaciones. Eso permite liberar mejor el suelo y consolidar la relación con esos frentes. Incluso uno podría pensar en empezar a trabajar poniendo en valor más la organización lineal en determinada dirección, ¿no? Supuestamente la mejor orientada en este caso, ¿no? Y cambiar de alguna manera el esquema de la grilla habitual de la ciudad hasta pensar que incluso podríamos pensar que hay una orientación óptima donde las áreas públicas se vinculan a la orientación este y las áreas privadas al oeste o viceversa, digamos, y el sistema de parcelamiento se ordena de modo ya ni siquiera simétrico dentro de cada manzana, sino casi como una grilla
absolutamente regular, genérica, que podría extenderse casi indefinidamente, ¿no? Y donde la propia idea de la manzana y del rol de la edificación cambia. Este rango de experimentación que transita la arquitectura moderna durante todo el siglo XX en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en Asia y África, eh, bueno, va a determinar justamente una tendencia a esta heterogeneización de los tejidos urbanos, ¿no? O sea, cómo en las ciudades empiezan a convivir y a confrontarse los tejidos compactos de los desarrollos históricos previos, digamos, a los tejidos abiertos, de alguna manera idealizados por estas técnicas modernas que tienden a imaginar, sobre todo, esta idea de concentrar la edificación y liberar el suelo como una opción alternativa a la congestión y a determinadas condiciones negativas del hábitat de las ciudades recibidas de la tradición medieval. Me gustaría cambiar drásticamente de escenario y, por ejemplo, analizar el comportamiento de una de las principales ciudades de África, la antigua capital de Nigeria, Lagos, donde podremos encontrar justamente una ciudad, de nuevo, muy heterogénea, muy afectada por su condición geográfica. Fíjense que se trata de una ciudad costera, pero que se despliega en el estuario de un río y por lo tanto ese estuario produce toda una cantidad de bañados y de ramificaciones de agua que hacen que la ciudad sea una ciudad de alguna manera anfibia, ¿no? Complejamente integrada a todo ese sistema de, de agua de superficie y de bañados. La ciudad, por lo tanto, va como ordenándose, encontrando sistemas de conexión a través de esta lógica casi de archipiélago, de conjunto insular, ¿no? Y cada una de estas islas del archipiélago tiende a establecer algunas lógicas organizativas que en cada caso pueden ser más regulares o más irregulares, dependiendo justamente de determinadas condiciones históricas de producción de esos desarrollos urbanos. El origen de la ciudad de Lagos, por lo menos de la Lagos contemporánea, tiene que ver con el modo en el cual se desarrolla en épocas de colonización europea este concepto de puerto, ¿no? De una ciudad-isla concebida como puerto, como punto de intercambio de las mercancías que se obtienen del interior del territorio y que se comercializan o se transportan a través del océano, sobre todo con Europa, y por lo tanto podemos entender cómo aparece como esta primera, ¿no? Como este primer enclave, ¿no? que tiende a tener una organización que podemos reconocer similar al de muchas ciudades europeas, con esta relación entre organizaciones que tratan de tomar referencia de la costa y de la geografía y organizaciones que tienden a producir algún tipo de sistema de grilla y de trama de calles que ordene las situaciones internas. En esa lógica, las tipologías emergentes de lagos son fundamentalmente estas manzanas entre calles que tienen un poco como esta característica de no trazar muy claramente la diferencia en el espacio público entre las áreas peatonales y las vehiculares, donde hay como mucha actividad en la calle. Esa actividad en la calle tiene que ver con comerciar, con producir toda una serie de intercambios y sobre todo con que la actividad en el interior de la manzana dispone de muy poco espacio libre. Las edificaciones tienden a ocupar casi la totalidad de la superficie disponible, dejando corredores muy angostos entre edificación y edificación. Tienden a ser edificaciones de un par de niveles, muchas veces con galerías perimetrales. Hay otras zonas de la ciudad un poco más prósperas en las que los sectores más acomodados pueden tener acceso a viviendas particulares o a condominios con un uso del suelo un poco más holgado, ¿no? Con áreas más verdes. Eso en general tiene que ver con calzadas mejor mantenidas, pero justamente con una idea de un espacio público poco integrado a la actividad urbana, ¿no? Con un dominio del cierre, de la tapia, la pared con el alambrado, con cámaras de seguridad, con puntos de acceso
muy localizados, es decir, la situación de mayor confort en la condición de hábitat es exclusiva y por lo tanto tiende a segregarse del espacio público. Hay otras áreas donde estas confrontaciones son un poco más complejas y podemos ver, no sé, como múltiples barreras entre determinadas áreas interiores y el espacio público, rejas, un camino de seguridad, un muro, un alambrado, cámaras de seguridad. Por otro lado, actividades comerciales vinculadas al espacio público de un modo mucho más directo, otras áreas cercadas de densidad media, es decir, una ciudad donde empieza a haber como coexistencia de pequeños agrupamientos que empiezan a comportarse como enclaves, ¿no? Como tramos de la ciudad donde algunos son barrios cerrados, con lagunas, con sistemas viales internos, pero rodeados de cierres muy nítidos, ¿no? Otros son barrios más integrados a esos corredores y por lo tanto expanden con toda la actividad urbana sobre esas calles. Pero hay áreas todavía más complejas, ¿no? Áreas donde las autopistas pasan por encima de barrios populares muy densos que incluso por momentos se tornan directamente anfibios, como sucede en particular con el gran barrio de Macoco, que se trata como de todo este poblado sobre palafitos metido encima del estuario, ¿no? Que de alguna manera ordena un tipo de tejido completamente alternativo al del resto de la ciudad, donde ya la propia idea del espacio público ha cambiado completamente, nos movemos por el agua con barcazas, desaparece la idea de la manzana como una estructura ordenada, de sistema de dominio de la propiedad, y lo que aparece más bien es la lógica del agrupamiento de las edificaciones en relación al sistema de canales para garantizar la estabilidad de las construcciones y la lógica de la circulación. El, el concepto de espacio público cambia drásticamente, aparecen estas ideas como de terrazas muelles, de integración con el agua de modos obviamente muy conflictivos, porque se trata de construcciones frágiles, de sistemas expuestos a las inundaciones, etcétera, como sabemos que tiende a producirse la vivienda popular en muchísimos lugares del mundo. Y esa lógica de estas ciudades anfibias, digamos, ¿no? Se transporta ahora en estos grados de confrontación de modos de habitar dramáticamente contrastados, por ejemplo, respecto de la urbanización ecoatlantic que toma el control de un relleno ya sobre el Atlántico y que tiende a producir un tipo de ciudad exclusiva, de torres en altura, de nuevo urbanismo, que justamente empieza a imaginar esta idea de que en la medida que la convivencia entre los distintos tejidos es difícil y que los tejidos se van degradando por la dificultad de sostener el espacio público o la urbanidad de la convivencia, se resuelve esto produciendo nuevos territorios, en este caso rellenando, ¿no? Y introduciendo ahora la oportunidad de una nueva ciudad imaginada con estas características, ¿no? Como una ciudad exclusiva, de alta densidad, producto de las inversiones extranjeras, de la alianza estratégica entre los sectores acomodados de las burguesías nigerianas con los grupos económicos que ordenan de alguna manera las dinámicas internacionales de la inversión y del uso del suelo. Pero lo que vamos a encontrar es que EcoAtlantic lleva mucho tiempo en proceso de desarrollo sin evolucionar especialmente, de la misma manera que a EcoAtlantic se le contrapone ahora al Aro como una nueva ciudad nueva vinculada en un aeropuerto y una autopista, en un área de baja densidad, donde poder producir ahora toda una hipótesis de cómo vivir en relación al agua en estas nuevas urbanizaciones con baja densidad, saliendo de las situaciones más ahogadas y congestionadas de las áreas céntricas de Nigeria.
Pero lo que reconocemos es que de nuevo Alaro no termina de desarrollarse, funciona más como un emprendimiento inmobiliario vinculado a la especulación y menos a la resolución del hábitat. Y justamente toda esta dinámica de renovar el suelo una vez que es consumido y de no producir renovación o mejora en los tejidos, sino imaginar que la salida es producir una nueva urbanización en otro lugar que produzca mejoras, lleva incluso a la propia lógica administrativa de Nigeria a pensar que lo que tienen que hacer con Lagos es prácticamente abandonarla, ¿no? Y producir una nueva capital en el interior del territorio, Abuya, ¿no? Que efectivamente se imagina como esta nueva ciudad, de este nuevo urbanismo pintoresco, estos sistemas de autopista, de bajas densidades, de barrios puestos en relación con áreas verdes, etcétera. Aparece el desarrollo de Abuya con toda esta lógica de la nueva urbanidad. Empieza a haber áreas de Abuya efectivamente con avenidas, parques y barrios de los sectores del gobierno con esta condición de viviendas privadas de baja densidad en áreas verdes, etcétera. Pero rápidamente empezamos a reconocer que ese proceso es un proceso que empieza a repetir las situaciones traumáticas que reconocíamos en Lagos, ¿no? Un empobrecimiento del espacio público, un abuso del cierre del espacio interior de la manzana para producir áreas de defensa, de exclusión y las viviendas encerradas de alguna manera en sistemas de manzanas fortificadas y a veces incluso la degradación del espacio público como producto de la confrontación de estos enclaves completamente aislados unos de los otros, ¿no? Con expectativas de producir como hábitats completamente autosuficientes vinculados al resto exclusivamente por sistemas de autopistas, ¿no? Y podremos encontrar también como en Abuya en la actualidad empieza a haber un montón de tejidos de vivienda popular, de trabajadores y de sectores medios y bajos, que empiezan a repetir las mismas estructuras de tejido y tipología que podíamos reconocer como las más típicas de Lagos, ¿no? Por supuesto que esto es un proceso que sabemos que es de alguna manera infinito, ¿no? O sea, al proceso de degradación de las novedades que propone el mercado inmobiliario, lo que le sigue es más oferta de novedad del mercado inmobiliario. Entonces, en la nueva capital aparece la idea de hacer una nueva ciudad, Centenary City, un nuevo emprendimiento inmobiliario alternativo a Bulla y a toda su degradación progresiva, donde de nuevo se promete ahora la aparición de una nueva urbanidad puesta en relación con este monte fantástico, ¿no? Y conectado con autopistas. Y esta es la imagen que nos proponen para el futuro de Centenary City que no se ha desarrollado todavía. Me interesa especialmente poner en foco estas dinámicas que imaginan al suelo como un elemento más del mercado en el cual todo el tiempo, ¿no? Hay una hipótesis de pensar que hay un suelo libre sobre el que producir nueva urbanización. Sobre esos suelos libres se producen toda clase de especulaciones, de hecho algunas que adoptan la forma de gigantescas estafas, otras como de grandísimas ilusiones, a veces un poco decepcionantes, algunas con resultados un poco más satisfactorios, pero en todo caso sometidas a la arbitrariedad de las fuerzas del mercado y a las lógicas de agregación y segregación que las dinámicas sociopolíticas suponen en cada forma geográfica y social, ¿no? Lo que me preocupa en particular es cómo, por ejemplo, en el caso de Abuya, pero muy especialmente en el caso de Lagos, lo que encontramos es una dinámica de exclusión en la que finalmente es posible pensar que hay un sector grande de la población que no puede tener acceso al suelo directamente y por lo tanto tiene que habitar en el agua, ¿no? O sea, como si realmente
el problema de las dinámicas económicas estuviera completamente por encima del derecho al hábitat y rompiera cualquier tipo de lazo social, radicalizando las relaciones de inclusión y exclusión. Esto, que puede parecer muy traumático en una sociedad africana, que nos puede sonar muy lejana, sabemos perfectamente que se parece mucho a lo que nos sucede. Me interesa que nos detengamos ahora en la ciudad de Nueva York y retomando de alguna manera tanto lo que hemos visto para Lagos como lo que hemos visto para Berlín. Tratemos de encuadrar esta condición de diferencia entre distintos tejidos urbanos como emergente de dinámicas de producción de la ciudad cualitativamente distintas y ver si hay algo que en el caso de Nueva York pueda aparecer como una novedad que termine de ampliar la percepción del fenómeno que nos interesa encuadrar con esta clase teórica. En principio, hay un momento clave, digamos, en la cultura urbana norteamericana, que es el umbral del siglo XX, en el cual aparece la hipótesis de densificación de las ciudades norteamericanas, especialmente de las metrópolis norteamericanas, comenzando por Chicago y siguiendo decididamente por Nueva York, ¿no? Y la hipótesis de pensar que la ciudad de bloques puede ser sustituida por una ciudad de torres, es decir, un modelo de tejido antagónico donde si el espacio público estaba definido fundamentalmente por la calle Corredor, ahora aparezca integrado a un suelo liberado y las construcciones se concentren, concentrando también la propiedad en menos propietarios distintos por bloque y produciendo emprendimientos de mayor dimensión, complejidad e inversión. Esa dinámica la podemos repasar en este muy interesante trabajo producido por Morphocode, que se llama Capas Urbanas, es un estudio sobre la ciudad de Nueva York, y lo que hace es mapear la antigüedad de los tejidos en la isla de Manhattan en particular, dentro de la ciudad de Nueva York. Podemos reconocer entonces cómo los tejidos más de colores más cálidos corresponden con etapas más iniciales de la historia de la ciudad y los tejidos de colores más fríos, los azules, sobre todo a medida que se vuelven intensos, tienen que ver con intervenciones más recientes en la construcción de la ciudad. Y no casualmente podemos ver cómo los tejidos amarillos rojizos tienden a trabajar casi como parcela por parcela, con edificaciones concentradas sobre el frente de la manzana y liberando el fondo de la manzana, y los tejidos azules empiezan a trabajar sobre mayores superficies más homogéneas, con menos diversidad de parcelamiento por manzana, dando cuenta de un tipo de unificación de la propiedad del suelo y producción de emprendimientos que requieren una inversión concentrada de capital y por lo tanto también se presentan como oportunidades de mayor especulación. Con esta lógica podríamos pensar entonces que hay eh, distintos tipos de tejidos en la ciudad de Nueva York en función de esta diferencia temporal y que justamente en la ciudad tienden a organizarse áreas que se consolidaron más temprano y que se han mantenido más estables en determinadas zonas y áreas que suponen mayores transformaciones y han sido sometidas a cambios más drásticos en otras zonas. Esto lo podemos reconocer, que se asienta sobre una plataforma organizativa del desarrollo urbanístico de la ciudad, que es la ampliación que se produce sobre fin del siglo XIX, o en todo caso en la segunda parte del siglo XIX, de la primer concentración urbana, que era la punta costera, hacia el interior de la isla de Manhattan, con un sistema de una grilla regular, con calles en un sentido, como que corren de costa a costa, y avenidas que tienen recorridos mucho más largos y que recorren a la isla de punta a punta, en lo que en este caso sería de izquierda a derecha.
Ese sistema organizativo tiende a producir una manzana angosta con frentes sobre las calles y no tanto sobre las avenidas, donde justamente el sistema de parcelamiento ordena toda la dinámica de edificaciones que tienden a liberar pequeños fondos en estas angostas manzanas y a tomar la luz y el aire dominantemente del espacio público. Podemos reconocer en este mapa producido sobre fin del siglo XIX cómo gran parte de la isla está ordenada por este tipo de relación entre el amanzanamiento, el parcelamiento y la edificación, y su regularidad, ¿no? la consistencia de este modo organizativo, que en principio tiene que ver con edificaciones de planta baja y algunos pisos. No se trata de una ciudad de viviendas individuales sobre parcelas propias, sino de edificios colectivos sobre este sistema de parcelamiento. Es rápidamente una ciudad que adquiere cierta densidad, la ciudad de Nueva York. Pero podemos ver hacia 1960 cómo esa dinámica empieza a producir sectores que cambian drásticamente la condición de la concentración, sobre todo en la medida que se puedan agrupar las parcelas y obtener beneficios de derechos de construcción por aumentar la dimensión de la parcela para poder multiplicar esa construcción en altura. El pasaje que reconoceremos entonces es entre este tipo de edificaciones, que son las que aparecían caracterizadas en los planos que veíamos antes, y que determinan este tipo de tejidos que todavía persisten en buena parte de los barrios de la ciudad, y estas que empiezan a conformar un tipo de relación entre edificación y espacios libres completamente distinto que modifican al tejido por lo menos en dos variables, no en la manzana, pero sí en el parcelamiento, ya que las corporaciones que desarrollan, ser inmobiliarias o empresarias, que desarrollan estos rascacielos, compran varias parcelas, las unifican y producen estos emprendimientos mayores. Incluso compran bloques enteros para producir torres que ocupan la totalidad de los bloques. O como en el caso del Rockefeller Center, pueden integrar varias manzanas en un único complejo, ¿no? Por momentos los rascacielos son tan grandes que si los miramos en la misma escala que el resto de los edificios, directamente ni siquiera quedan integrados en el encuadre, ¿no? Esto supone entonces una lógica que Bill Rankin, en este estudio que produce de la ciudad de Nueva York, trata de relacionar a la idea del desarrollo, ¿no? Es decir, en qué medida la altura de las edificaciones supone un hiperdesarrollo de la constructibilidad de la ciudad o un subdesarrollo de la constructibilidad de la ciudad. Podemos reconocer cómo las alturas de edificaciones más importantes se localizan en determinados corredores, ¿no? Como el que, por ejemplo, se establece entre la avenida Broadway, que es una avenida muy importante de la ciudad, el borde del Central Park, ¿no? Y la calle 42, más o menos, es decir, todo este centro denso de la ciudad, ¿no? Que difiere drásticamente de estos corredores que mantienen todavía estas estructuras tipológicas de densidades medias sobre los costados del Central Park a medida que nos alejamos del centro, etc. Podemos entender cómo eso guarda relación con el valor del suelo, es decir, donde el valor del suelo es más alto, se produce la mayor densidad de edificación. Es decir, la administración de la ciudad cede a la presión inmobiliaria y permite que si el suelo tiene un valor alto, la inversión se multiplique casi infinitamente. Eso es un camino que justamente tiende a producir una especie de diferenciación por progresión geométrica. Cuanto más caro es el suelo, más caras son las inversiones, más se concentran los sectores beneficiados de estas dinámicas y más se retarda el desarrollo de las otras áreas de la ciudad. Y por lo tanto, básicamente se produce este contraste entre lo sobredesarrollado, lo que podemos ver en amarillo y verde, las zonas donde hay la construcción es más alta y más densa de lo que el código permitía originalmente y se están desarrollando estos excesos
pagando derechos adicionales o produciendo algún tipo de convenio con la ciudad. Las áreas azules, que son las que se mantienen en el mismo marco que el código ha determinado, y las rojas o negras, que tienen que ver con las áreas subdesarrolladas, es decir, que no alcanzan las densidades de renovación del tejido a densificarse de la misma forma que las áreas centrales. Es decir, el dinero atrae al dinero y se produce la inversión sobre todo en las áreas de mayor valor del suelo, y las áreas de menor valor del suelo se van subdesarrollando y no van teniendo el nivel de renovación de acuerdo a estas dinámicas inmobiliarias equivalente a las demás. Y no es casual que podamos incluso mapear cómo esto tiene que ver con estructuras organizativas de la disposición de determinados sectores sociales en la ciudad. No casualmente podremos reconocer que las áreas más caras y más densificadas corresponden con un porcentaje de población donde hay menos de un 5% de negros, mientras que las áreas más depreciadas de la ciudad corresponden a sectores de la ciudad donde hay un porcentaje de menos del 5% de blancos. Es decir, esta segregación económica del desarrollo de la ciudad lo que tiende a producir es que una estructura social marcada por la segregación racial, especialmente hasta finales de la década del 70 en Estados Unidos, puede reconocerse todavía con esta huella, ¿no? Donde hay áreas urbanas ocupadas casi exclusivamente por un sector social y de raza, y por otras exclusivamente casi por otro sector social y de raza. Piensen que se trata de sectores donde hay menos de un 5% de una parte muy importante de los habitantes de la ciudad. En un caso no hay blancos, en el otro no hay negros. Y esto rápidamente nos permite interpretar cómo se produce en la ciudad de Nueva York una localización de los hoods o los barrios populares, digamos, lo que en algún momento se calificaban como guetos en Estados Unidos, reconociendo particularmente la localización de los guetos en Harlem, los que vemos pintados de negro, en el Bronx, los que vemos pintados de amarillo, y en Queens, los que vemos pintados de rojo. Y cómo estos grandes sectores urbanos corresponden justamente a sectores donde hay prácticamente un único grupo racial y social que habita ese sector, y un tipo de estado del tejido y de la renovación de los tejidos urbanos completamente condicionado por estas diferencias socioeconómicas. En este muy buen estudio de Richard Alban y Steven Romalewski, que se pregunta el fin de la segregación y se contesta difícilmente, en el Centro de Investigaciones Urbanas de Nueva York, hecho en 2012, prueba, por un lado, una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, cómo en Harlem, donde encontrábamos de alguna manera como una localización de estos guetos, se puede observar cambios en la población negra a partir del 2000, ¿no? Básicamente por el aumento de otro tipo de población, lo que podríamos pensar tiene que ver con el título, el final de la segregación, es decir, la aparición de otros sectores que, a medida del registro temporal, reconocemos, por ejemplo, cómo los blancos han aumentado en presencia casi en un 400%, ¿no? Lo mismo que los asiáticos, respecto de una baja reducción de la presencia de blancos. Podemos decir, hay mayor mixidad social, se empieza a dar un fenómeno positivo en estos sectores de la ciudad. Es importante entender eso a la luz de este estudio, extraordinario estudio de Camilo José Vergara, producido en la última parte de la década del 90, sobre, por ejemplo, el Bronx, donde lo que detecta Vergara es que en realidad el proceso es más complejo que una favorable mixidad de sectores sociales, sino que lo que hay es una política explícita del gobierno de la ciudad de Nueva York de promover la caída de los barrios. En particular, es muy visible el registro que produce muy pacientemente Vergara durante todos estos años de la misma manzana, y como en 1980 esta vivienda colectiva de sectores populares de raza negra tenía un razonablemente buen estado de conservación, cómo progresivamente se va abandonando
por la presión que ejerce sobre estos sectores el desempleo, la falta de apoyo social, el aumento de la presión inmobiliaria, etcétera, hasta que finalmente ese edificio de vivienda colectiva, habitado fundamentalmente por un sector social, es demolido, se convierte en ruina, se libera y pasa a estar sustituido por un tejido de vivienda individual de un sector con muchos más recursos económicos que viene y ocupa esa área, con lo cual esa mixidad racial empieza a producirse por lo que se conoce como un proceso de gentrificación, es decir, el desplazamiento de un sector social porque hay otro con mayor capacidad de compra del valor del suelo y del mantenimiento del valor del suelo que se apropia de ese suelo y desplaza al otro sector fuera de la ciudad. Esa dinámica llamativamente, señala Camilo Vergara, se produce en la ciudad de Nueva York como un proceso de desdensificación, es decir, de desplazamientos de vivienda de media y alta densidad por procesos de demolición por vivienda de más baja densidad. Incluso en el caso del sur del Bronx, barrios de vivienda familiar, ¿no?, pasan a quedar demolidos y a sustituirse por garajes, estacionamientos o áreas libres, supermercados. O como en Newark, en las afueras de Nueva York, ¿no?, lo que vemos es fundamentalmente como un proceso de destrucción de los tejidos para liberar el suelo y volverlo disponible para otras acciones, ¿no? Ese proceso de degradación del suelo también es un proceso que podríamos pensar es parte de la dinámica del consumo del suelo, producto de entenderlo como una mercancía, ¿no? Como forzar a los habitantes a no poder mantener su vivienda en una dinámica de progresiva inequidad social y falta de apoyo para los sectores populares, hasta que finalmente son desplazados y ese suelo queda libre para otros, ¿no? A toda esta investigación, Camilo José Vergara la llamó nuevos guetos americanos, con justas razones, ¿no? Si vemos un mapa actual de Newark, lo que vamos a reconocer es cómo la estructura de este suburbio de Nueva York empieza a convertirse justamente en una estructura híbrida donde van apareciendo toda una cantidad de desarrollos inmobiliarios en áreas libres de los tejidos compactos de la ciudad, donde se imponen formatos a la manera de barrios cerrados con clubes de golf, que conocemos bastante bien en nuestras formas de metrópolis sudamericanas. Esta es una imagen de New Rochelle, otro suburbio próximo a la ciudad de Nueva York, donde podemos reconocer estructuras parecidas. Pero es muy importante entender que en la estructura territorial de los Estados Unidos, este tipo de expansión, podríamos pensar, indefinida de los suelos urbanos sobre los suelos rurales, tiene ciertas limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con un ordenamiento del territorio a partir de lo que es conocido como la National Land Ordinance, es decir, la Ley Nacional de Ordenamiento, que se produce después de la independencia norteamericana como hipótesis de organización del suelo en la conquista creciente del oeste y la avanzada del territorio norteamericano sobre la frontera con el Indio hasta llegar al Pacífico. Lo que vamos a encontrar es entonces un suelo completamente organizado, parcelado, subdividido, por lo tanto, toda dinámica de crecimiento urbano se confronta con encontrarse con un suelo que ya tiene propietario y que además no opera al modo de los grandes latifundios, por lo menos hasta muy avanzada la frontera hacia el oeste, sino que se trata de un suelo muy subdividido, hecho de un parcelario muy denso, donde la frontera entre lo rural y lo urbano es realmente una transición muy sutil. Esto tiene que ver fundamentalmente con que la ordenanza lo que imagina es que la expansión de estos territorios sobre toda esta frontera, piensen más o menos que se trata de una duplicación del suelo de los Estados Unidos a partir de esa acción, se ordena como un sistema de una cuadrícula donde la menor
dimensión de la cuadrícula es la del parcelamiento urbano, pero que va produciendo saltos uno dentro del otro. Cada uno de estos cuadrados es un cuadrado de la escala siguiente, ¿no? Y se va pasando, ¿no? Como de las millas cuadradas a los acres, a las regiones, ¿no? Es decir, podemos pasar como de un área subdividida en manzanas a un área subdividida en, podríamos decir, chacras, a un área subdividida en granjas, a la vez subdividida en estancias, ¿no? Es decir, cómo ese salto de escala ordena la totalidad del territorio, pero no promueve, ¿no?, la unificación de estas grandes parcelas en la estructura de latifundio, sino más bien el avance hacia el oeste con la lógica de los colonos con acceso a la propiedad del suelo. Eso hace que ese suelo de muchos propietarios distintos, etcétera, no se vuelva tan disponible para el crecimiento de los tejidos urbanos y por lo tanto las dinámicas de renovación de los tejidos urbanos se vuelvan más complejas, como las que hemos visto en Nueva York, donde antes de avanzar en la suburbanización de suelos lejanos al centro de la ciudad, lo que se producen son muy complejas dinámicas de degradación y sustitución de los tejidos en el interior de la ciudad. Si ahora tomamos de nuevo la posta de nuestro objeto de estudio, el área metropolitana de Buenos Aires y en particular el partido de San Martín, podemos reconocer que estamos enfrentando por un lado estas dinámicas como de expansión de las áreas centrales hacia el suburbio, áreas de mayor densidad expandiendo en áreas cada vez de menor densidad en esta transición urbano-rural. Pero cuando nos concentramos concretamente en San Martín, podemos entender que en estos tejidos interiores las relaciones ya se han vuelto muy complejas y tenemos una muy sofisticada, ¿no?, como confrontación de modelos de construcción de la ciudad y de hipótesis de tejido que de alguna manera necesitan, ¿no?, como de nuestra comprensión y de nuestro trabajo para entender cómo en estas continuidades y discontinuidades se abren oportunidades para pensar la vida urbana, cómo recuperar, o en todo caso mejorar estas condiciones de urbanidad que vemos todo el tiempo en el límite de la fragmentación y la ruptura, ¿no?, y que conocemos desde nuestras propias experiencias y por ponerlas en relación con tantas otras experiencias internacionales, de su fragilidad, ¿no? Cómo abordar ahora estos problemas de semejanza, diferencia, de modelos de construcción de la ciudad, para ponernos a trabajar en una hipótesis de convivencia y de sostenibilidad a futuro. Vamos a concentrarnos entonces en este trabajo práctico, en retomar los problemas de tejido. Hay un enlace para los que quieran, para volver a la teórica que cerraba, introducir este tema en Forma Arquitectónica 2, pero esta es la que introduce este tema concretamente para Forma Urbana 1. Podremos ahora revisar juntos las consignas del trabajo práctico, pero tengamos presente que de lo que se trata es sobre todo de encontrar el modo de interpretar el modo en el que se traba, ¿no?, la lógica del amanzanamiento, la lógica del parcelamiento, la lógica de la edificación y cómo constituyen áreas que adquieren cierta identidad por representar, por volver visibles determinados modos de producción de la ciudad y determinados modos de habitar la ciudad. Hasta dónde se extienden, cuál es su semejanza y su diferencia, qué tipo de complejidad presentan, es lo que vamos a tratar de mapear ahora en el trabajo práctico que compete a esta unidad temática. Seguimos ahora en videoconferencia para ordenar un poco mejor los pasos a seguir en el trabajo práctico. Gracias.